Revelado, el mensaje de voz inesperado de mi hija que transformó todo lo que pensaba sobre el amor. El sonido del tráfico irrumpía en su mente, un bombardeo constante de claxon y voces lejanas que se unían en una sinfonía de caos urbano. Alejandro, sentado a su escritorio, luchaba por mantenerse enfocado. Las facturas estaban alineadas, la próxima reunión era inminente y su cerebro giraba en torno a la presión por obtener una promoción que significaría muchas horas más en la oficina. Pero en el fondo había algo mucho más preocupante, su relación con Valentina, su hija de 14 años, que le resultaba tan ajena como las luces de neón que parpadeaban más allá de su ventana. Se recordó a sí mismo las noches interminables en la oficina, sus ojos, cansados, anhelaban ver su rostro joven y lleno de vida. Un pitido lo sacó de su desgano. Era un mensaje de voz. Su corazón se aceleró sin razón aparente, como si la ansiedad se apoderara de su interior. Al mirar la pantalla, vio que era de Valentina. Con el teléfono en silencio pulsó reproducir. La voz de su hija resonó en su mente quebrada, como si cada palabra fuera un eco de sus propios sentimientos reprimidos. Papá, estoy tan perdida, no sé si soy suficiente para lo que esperan de mí. Todo me abruma y aunque intento sonreír, siento que nadie me entiende. La angustia en su voz era palpable, un torbellino de vulnerabilidad que atravesó la muralla que había construido a su alrededor. La sensación de culpa se apoderó de él. Recordó a su padre, siempre ausente, lleno de promesas vacías que nunca se concretaron. Nunca querría convertirse en esa sombra, en un recuerdo amargo. Sin embargo, el trabajo y la competencia se volvieron enemigos inquebrantables. Era justo llenar su vida de excusas mientras Valentina clamaba por su atención. La promoción que tanto anhelaba se acercaba y, con ella, la certeza de depender de un sistema que valoraba más el sacrificio que el amor. Mientras escuchaba el mensaje nuevamente, la imagen de su hija estando sola en la sala del colegio se volvió vívida. ¿Qué carajos estoy haciendo?, se cuestionó, la rabia interna comenzó a mezclarse con el miedo. Las noches en vela no son solo una carga de trabajo, son las horas robadas a lo que realmente importa. Y entonces el dilema se volvió apremiante, seguir el camino que le prometía el éxito o tomar la arriesgada decisión de cambiar su vida profesional por su rol como padre. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El latido de su corazón se intensificó. Cada vez que pensaba en la promoción, también pensaba en las miradas de decepción de Valentina, su necesidad de ser comprendida. El dilema se sentía abrumador. Podría tenerlo todo sin perder lo más valioso. La respiración se tornó irregular, su mente una tormenta de pensamientos confusos. El dispositivo vibró nuevamente trayéndolo de vuelta al presente. Un correo acerca de la promoción, era un recordatorio de lo que estaba en juego. La pregunta lo golpeó, ¿podría sacrificar su presente por un futuro incierto? Las paredes de su despacho parecían contraerse a su alrededor, empujándolo hacia un abismo de decisiones que ni siquiera sabía cómo afrontar. La disyuntiva era clara pero su corazón, desgarrado entre la ambición y el amor, mantenía al hombre en un limbo. ¿Qué elegirá cuando finalmente se vea obligado a decidir? La luz del día se desvanecía lentamente, tiñendo las paredes de su oficina con un tono amarillento e incómodo. Alejandro había estado absorto en sus pensamientos durante horas, sin que el paso del tiempo lo interrumpiera. La decisión que debía tomar lo mantenía en un estado de alerta constante. En medio del caos interno, surgió la necesidad de examinar su vida más allá de la superficie laboral. Se levantó dando pequeños pasos hacia la ventana. Las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, reflejando la confusión en su mente. Pensó en Valentina, en cómo ella necesitaba de él, y en cuánto había descuidado sus emociones. Se sintió como un actor en un escenario, representando un papel que ya no le pertenecía. La promoción era un símbolo de éxito en su carrera, pero en el fondo sabía que el verdadero éxito se medía de una manera diferente. La imagen de su hija con los ojos llorosos se proyectó en su mente, era una imagen que no podía ignorar.
Mientras contemplaba el horizonte, se dio cuenta de que había estado acumulando logros profesionales, pero había perdido de vista lo que verdaderamente valoraba, la relación con su hija. Respiró hondo y sintió que la angustia comenzaba a transformarse en determinación. Sabía que debía actuar. No podía permitir que la historia se repitiera. No quería que Valentina creciera en un ambiente donde la ambición eclipsara el amor. A la mañana siguiente decidió que no asistiría a la reunión clave sobre la promoción. Era un riesgo probablemente mal visto por su jefe, pero estaba decidido a priorizar la vida familiar antes que el reconocimiento laboral. Con esa decisión, un peso inmenso se levantó de sus hombros. Optó por un enfoque proactivo, necesitaba hablar con Valentina. Sin embargo, un nuevo desafío lo aguardaba. Al revisar el calendario, vio que había un evento en su escuela que coincidía con su decisión, una presentación teatral en la que Valentina participaba. Su corazón dio un vuelco. La idea de ver a su hija en esa actuación emocionaba y aterraba a la vez. Se preguntó si realmente podría enfrentarla, si los sentimientos de culpa y arrepentimiento no lo paralizarían al acercarse. Pero también vio eso como una oportunidad, no solo para reconciliarse con ella, sino para aprender a conectar, a escuchar y a mostrarle que aunque elegido un camino diferente, él estaba ahí, dispuesto a apoyarla. En las horas que siguieron, preparó un pequeño discurso mental, ensayando cada palabra. Tenía que ser claro, ser honesto. Quería que Valentina supiera que sus luchas eran válidas, que él las entendía. Sentía que esa conversación podría ser el punto de inflexión en su relación, el momento que, aunque pequeño, podría curar muchas heridas. Llegó a la escuela con el corazón latiendo desbocado. La ansiedad lo invadía mientras se acercaba al auditorio. Sin embargo, a medida que el ruido de la multitud aumentaba, su determinación se fortalecía. Estaba listo para enfrentar sus miedos, no solo por su trabajo, sino por su familia. Las luces del escenario iluminaban a los jóvenes actores, y cuando Valentina apareció, su sonrisa iluminó todo su ser. Fue el símbolo del por qué había tomado esa decisión. Alejandro sabía que en ese momento había más en juego que solo su futuro profesional, se trataba de reconstruir puentes, de ser el padre que su hija necesitaba. Cuando terminó la presentación, se acercó a ella, pero las palabras parecían escapar. Al verla tan radiante comprendió la verdad. Esto era lo que importaba. Solo que Valentina lo miró sorprendentemente. Su expresión lo detuvo en seco. ¿Qué pasaría si ella sintiera que su apoyo llegaba demasiado tarde? Tendría que encontrar la manera de iniciar ese diálogo, un diálogo real que no solo cambiaría su relación, sino que, tal vez, también lo cambiaría a él. Mientras Valentina sonreía, Alejandro sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podría realmente reparar el daño hecho y forjar un nuevo futuro juntos? Mientras se acercaba a Valentina, un torrente de emociones invadió a Alejandro. La sonrisa de su hija irradiaba felicidad, pero en su mirada había algo más. Una mezcla de sorpresa, curiosidad y probablemente un atisbo de decepción. Era el reflejo de sus años de ausencia. Papá, dijo Valentina, parándose en seco al notar su presencia. Se dirigió hacia ella, pero las palabras se le atoraron en la garganta. En ese instante se dio cuenta de que la conversación que había ensayado en su mente se desmoronaba. La ansiedad creció y la inseguridad hizo eco en su interior. ¿Podría realmente superar el abismo que su propia indiferencia había creado? Cielo, quería hablar contigo. Alejandro comenzó, pero Valentina lo interrumpió antes de que pudiera desplegar sus pensamientos. ¿Por qué no llegaste antes? Me hubiera encantado que estuvieras aquí desde el principio, dijo, su tono dejando entrever un sutil reproche. A pesar de la situación, Alejandro estaba agradecido de que ella expresara sus sentimientos. Esa honestidad era el primer paso hacia una autenticidad que su relación tanto necesitaba. Sé que no he estado presente como debería, dijo Alejandro, sintiendo que esas palabras eran un intento débil de transformar su culpa en conexión emocional. He estado tan atrapado en mi trabajo que me he olvidado de lo más importante. Dices eso, pero siempre parece que las cosas de trabajo son más importantes. Yo solo quería que me apoyaras, le reprochó Valentina con un leve temblor en la voz, como si una pequeña grieta se abría en su coraza de adolescente independiente. La verdad era que Alejandro no sabía cómo arreglar las cosas en ese momento. La idea de ser un padre presente ahora se sentía abrumadora. Sin embargo, en su interior crecía una determinación renovada.
Era momento de dejar de justificar su ausencia y empezar a convertirse en la figura que su hija necesitaba. Déjame demostrarte que puedo cambiar, dijo, las palabras fluyendo con una sinceridad que no había sentido en mucho tiempo. Sé que esto es solo un pequeño paso, pero estoy aquí para escucharte y apoyarte en lo que necesites. La mirada de Valentina se suavizó un poco, pero no se sentía del todo convencida. Alejandro sintió el peso de los años perdidos sobre sus hombros. Necesitaba un enfoque diferente, algo que pudiera ayudarles a reconectar realmente. Eso era lo que necesitaba, una manera de abrirse a Valentina y hacerle saber que no solo quería cambiar, sino que también quería entender la persona en la que se había convertido. Un repentino sonido interrumpió sus pensamientos. Un mensaje de voz llegó al teléfono de Valentina, capturando la atención de ambos. Ella lo abrió y mientras escuchaba, su expresión cambió rápidamente. La curiosidad se mezcló con una ansiedad palpable. Es de mi profesora, dijo, su tono ahora lleno de intriga. Alejandro sintió que su propia tensión aumentaba al ver cómo la conexión emocional que habían mantenido estaba sucediendo a través de algo fuera de sus control. ¿Qué dice?, preguntó, recordando cómo alguna vez había creído que un simple mensaje no podría cambiar su vida. Pero su instinto le decía que este era diferente. Habla de una oportunidad para un festival escolar, dice que realmente tengo talento y que podría ser parte del elenco principal, susurró Valentina, su voz temblando con una mezcla de emoción y miedo. El alivio de que su hija tuviera una oportunidad brillante pronto se mezcló con una nueva preocupación. Alejandro se dio cuenta de que el miedo a perder la conexión con Valentina ahora no era solo por su pasado, sino también por el futuro que se abría ante ella. ¿Y tú? ¿Qué piensas? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerse. Esta era una oportunidad no solo para Valentina, sino también para él. Cualquiera que fuera el mensaje de voz, Alejandro entendió que debía estar a su lado, no solo como un padre, sino también como un aliado. Valentina lo miró a los ojos, y en ese instante Alejandro reconoció lo que tenían que cultivar juntos: confianza, comunicación y apoyo incondicional. Pero mientras su conversación se desarrollaba, se dio cuenta de que este nuevo paso traía consigo un impulso que superaba lo cotidiano. Tal vez debería intentarlo, dijo Valentina finalmente, sus ojos brillando. Pero había algo más debajo de su emoción, un aire de expectativa que dejaba claro que su decisión estaba cargada de implicaciones. ¿Podría Alejandro de verdad adaptarse al papel del padre que no solo observa, sino que se implica en cada paso que Valentina daba hacia su futuro? La idea era tanto liberadora como aterradora. Un nuevo camino se abría ante ellos, pero también podría ser el desencadenante de viejas inseguridades. La pregunta no solo se cernía en el aire: ¿qué pasaría si realmente pudiera ser la figura de apoyo que Valentina tanto necesitaba? Mientras se preparaba para los desafíos que podrían surgir, Alejandro sentía que la verdadera transformación apenas comenzaba. Valentina miraba el teléfono como si contuviera el destino de su futuro. Su reacción tenía un efecto inmediato y profundo en Alejandro. Cada matiz de su expresión, desde la curiosidad hasta la ansiedad, resonaba en su propia lucha interna. No se trataba solo de esta oportunidad, era una llamada a la acción para él, un recordatorio de que su papel como padre no debía limitarse a ser un espectador. Un impulso súbito de valentía lo invadió. Quiero que sepas que estaré allí para apoyarte en cada paso, afirmó Alejandro, sintiendo que esas palabras podían ser más que un simple consuelo. Tras años de distanciamiento, reconectar no sería fácil, se requeriría su plena dedicación. Valentina hizo una pausa, lo observó con una mezcla de escepticismo y esperanza. ¿De verdad lo harás, papá? No quiero que sea otra promesa vacía. La dureza en su voz era un recordatorio claro de que las acciones hablarían más fuerte que cualquier palabra. ¿Realmente podría estar a la altura de esta expectativa? La pregunta resonó en su mente mientras evaluaba lo que implicaría ser un padre presente. No era suficiente con desear cambiar, necesitaba transformar su forma de actuar. Alejandro se dio cuenta de que solo podía hacerlo integrando esa nueva faceta de responsabilidad personal en su vida diaria. Prometo que haré todo lo posible. Puedo reprogramar mi agenda, buscaremos tiempo juntos para trabajar en esto. De pronto el compromiso era más que un deseo. Se convirtió en un objetivo tangible. La idea de ayudar a Valentina a prepararse para el desafío la llenaba de emoción, y él podía casi ver cómo su propio futuro comenzaba a despegar desde ese instante.
Efectivamente, ambos necesitaban hacer sacrificios. Alejandro tendría que reestructurar su vida laboral para darle prioridad a su hija. Aunque el miedo a no cumplir sus promesas flotaba en el aire, una chispa de determinación se encendía en su interior. Este era el inicio de un viaje que requeriría tanto su habilidad para escuchar como su disposición al cambio. Mientras planeaban por dónde comenzar, Valentina abrió su computadora y comenzó a buscar más detalles sobre la audición. Alejandro se sintió atraído por su enfoque, por la chispa que parecía haber despertado en ella. La emoción de Valentina era contagiosa, algo que Alejandro había perdido durante años en su propia vida. En ese momento se dio cuenta de que no solo la apoyaría a ella, sino que también sería una oportunidad de reconectar consigo mismo. Días después, alrededor de la mesa, prepararon un plan de entrenamiento vocal juntos. Mientras Valentina practicaba, Alejandro respiraba profundamente. Por primera vez se sentía útil, no solo como un padre, sino como alguien que podía contribuir a un sueño, ayudar a modelar la confianza de su hija. Era un pequeño pero significativo paso hacia la reconstrucción de la relación que anhelaba. Sin embargo, mientras se sumergían en la preparación, la voz interna de Alejandro seguía cuestionando si las palabras de aliento que había compartido serían suficientes para sostener a Valentina durante el proceso. Esa inseguridad lo mantenía alerta, recordando que el éxito requería más que un fuerte deseo, necesitaba constancia. Un día, mientras Valentina ensayaba, ella le lanzó un desafío. ¿Y tú, papá? ¿Qué sueños estás persiguiendo ahora? La pregunta lo sorprendió. Había estado tan centrado en su hija que había olvidado que su propio camino también necesitaba ser examinado. Alejandro se sintió abrumado. Reconocía que su carrera había estado estancada, atrapado en la rutina de las obligaciones y la apremiante búsqueda de más éxito. En ese momento se dio cuenta de que el viaje de Valentina podría servirle de inspiración para reenfocar sus propios objetivos. Quizás también él debía permitirse soñar de nuevo. Así, mientras Valentina delineaba su futuro, Alejandro empezó a cuestionar el suyo. La realidad de una transformación personal se adentraba en su mente, pero el tiempo se volvía un bien escaso. Con cada día que pasaba, la oportunidad de apoyarla y crecer junto a ella cobraba más sentido. La conexión entre padre e hija comenzaba a tomar forma, pero el futuro seguía resultando incierto. Ambos se embarcaban en una travesía llena de descubrimientos, y Alejandro sintió que el proceso iba más allá de las audiciones y las promesas, era un viaje hacia una mejor versión de sí mismo. Mientras se preparaban para el gran día, una inquietante llamada le hizo eco en su mente. ¿Cuál sería el costo de darse la oportunidad de volver a soñar? ¿Estaría dispuesto a arriesgar lo que había construido por un futuro incierto pero potencialmente lleno de recompensas? La conversación que se avecinaba no sería simple y a la vez podía definir sus vidas. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro rodeó a su hija con los brazos, decidido a abrazar no solo su futuro, sino el proceso que ambos estaban a punto de experimentar. Alejandro despertó con la sensación de que algo había cambiado en él. Mientras comenzó su rutina matutina, su mente se llenaba de reflexiones. Las palabras de Valentina resonaban con fuerza, desafiándole a no solo pensar en el futuro de su hija, sino en el propio. ¿Qué había hecho para alimentar sus propias pasiones? Se sintió como si estuviera parado al borde de un precipicio, vislumbrando la posibilidad de un nuevo comienzo. El día se presentó gris, reflejando la incertidumbre que sentía en su interior. Sin embargo, esta vez, esa sensación de pesadez no lo paralizaba. Decidido a aprovechar la oportunidad que se hacía evidente, tomó el primer paso, revisar su viejo cuaderno de bocetos, ese que había olvidado en el fondo de un cajón. En él había esbozos de sueños que nunca llegaron a ser, ideas sobre proyectos que podrían haber florecido pero que él había dejado morir. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, una mezcla de nostalgia y frustración lo invadió. Cada hoja representaba un quizás que escondía la valentía que nunca reunió. ¿Podía realmente cambiar ese patrón? Se sentó con determinación, una taza de café humeante frente a él, y empezó a escribir. Las palabras fluyeron. Ideas de un pequeño negocio que siempre había querido iniciar, proyectos artísticos que jamás había compartido y un deseo profundo de regresar a la música, su primera pasión. A medida que llenaba las páginas, una oleada de energía lo desbordó. Cada línea era una promesa de que también él podía soñar y trabajar por eso. Una vez que terminó, decidió que debía compartir esto con Valentina.
La idea de abrirse a su hija, no solo como un padre, sino como un ser humano con sus propias luchas y aspiraciones, era liberadora. Quería que viera que todos enfrentan dificultades, que los sueños requieren esfuerzo, pero que era posible retomar el camino. Esa tarde, mientras Valentina ensayaba, Alejandro se acercó a ella. Sus manos temblaban ligeramente no solo por la tensa emoción del momento, sino por el reconocimiento de que se estaba abriendo a un nuevo capítulo en su vida. Valentina, tengo algo que mostrarte, dijo sin saber a dónde lo llevaría esa conversación. Ella dejó de cantar, enfocándose en la seriedad de su padre. Alejandro le mostró el cuaderno y a medida que leía en voz alta, vio cómo los ojos de Valentina se iluminaban. ¿De verdad quieres hacer esto, papá?, preguntó intrigada. Sí, respondió Alejandro con firmeza, me he dado cuenta de que he dejado mis sueños en pausa mientras me concentraba solo en lo que debería ser. Quiero que sepas que no solo estoy aquí para apoyarte, sino que también quiero perseguir mis sueños, y quizás podamos inspirarnos mutuamente en el camino. El rostro de Valentina mostraba una mezcla de sorpresa y alegría. Esa conexión que habían empezado a edificar se profundizaba, y en su corazón comenzó a florecer un sentido de esperanza. Cada pequeño avance en su relación se convertía en un recordatorio de que el crecimiento personal era posible, tanto de ella como de él. Sin embargo, al finalizar esa conversación, una sombra de duda volvió a cernirse sobre Alejandro. La incertidumbre respecto a cómo manejar sus dos caminos se instaló en su mente. Este camino no sería sencillo. ¿Sería capaz de dividir su tiempo y su energía entre el apoyo a Valentina y su propia búsqueda? Además, el miedo a fracasar tanto como padre como profesional comenzaba a colarse en sus pensamientos. Mientras pensaba en esas posibles dificultades, su teléfono sonó. Era un mensaje de voz, pero no de trabajo ni de amigos. Era de su antigua mentora, alguien cuyo consejo e inspiración lo habían llevado a donde estaba en su carrera. El corazón de Alejandro se aceleró, quería saber qué tenía que decir, pero una parte de él temía lo que iba a escuchar. La incertidumbre se transformó en ansiedad mientras se acercaba a escuchar el mensaje. ¿Qué consejo podría ahora darle su mentora, especialmente en este momento decisivo de su vida? Con un susurro de ansiedad en el pecho presionó el play, sin saber que lo que escucharía de esa voz tan conocida cambiaría por completo la percepción que tenía sobre el amor y sus propias capacidades. La voz de su mentora resonó clara y firme a través del altavoz del teléfono. Alejandro, puedo sentir la energía en tu mensaje, el deseo de volver a empezar. Pero quiero que te detengas un momento. Reflexiona sobre lo que has aprendido durante todos estos años. El amor y la pasión que has dejado escapar no se han desvanecido, simplemente han estado escondidos. A veces las oportunidades amarillas no son más que las sombras de nuestros temores. Las palabras penetraron en el interior de Alejandro, como un rayo de sol que atraviesa la niebla. Se sentó en el borde del sillón, paralizado, mientras su mente comenzaba a navegar por un camino desconocido de posibilidades. La voz de su mentora continuaba, instándolo a recordar su propia grandeza, la razón por la que había comenzado su carrera y cómo había construido su identidad alrededor de la valentía de perseguir sus sueños. Sin embargo, una resistencia interna comenzó a formarse. Alejandro cargaba con el peso de las expectativas, tanto propias como de los demás. La idea de lanzarse nuevamente a la incertidumbre le provocaba una inquietud en la boca del estómago. Luchó por discernir si el temor provenía de su deseo de cambiar o de la presión que sentía por las responsabilidades que tenía hacia Valentina. Su mente se debatía entre avanzar y refugiarse en el confort de lo conocido. Debo mostrarle a Valentina que puedo ser fuerte, pensó. ¿Pero qué significaba realmente ser fuerte? ¿Era ser el padre que siempre estaba presente, sacrificado, o también el soñador que luchaba por sus propias aspiraciones? ¿Cómo podría equilibrar ambas realidades sin fallar en ninguna de ellas? Decidido a aclarar sus pensamientos, tomó el cuaderno de bocetos que había revisado antes. Abrió una nueva página en blanco y con cada trazo de su bolígrafo, se permitió expresar sus ansiedades y sueños. La tinta se convirtió en un refugio, un espacio donde su vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de humanidad. Con cada palabra, desnudó su corazón ante sí mismo, sus sueños y sus temores aparecían cada vez más definidos. Un plan empezaba a tomar forma en su mente. No era necesario destruir su vida anterior ni renunciar a sus responsabilidades. Podía construir un nuevo camino que integrara sus experiencias pasadas y sus aspiraciones actuales.
Pero ¿cómo abordar este cambio? Necesitaba informar a Valentina sobre sus planes, no solo como un sueño, sino como un compromiso real que enfrentarían juntos. Más tarde esa noche Alejandro decidió que no podía esperar más. Se sentó frente a Valentina, cuya expresión la delataba. Ella había notado el cambio en él desde que se habían hablado aquella tarde. Su entusiasmo había crecido, al igual que la curiosidad por el futuro. Valentina, comenzó, quiero hablarte sobre algo más que mis sueños. Quiero que sepas que lo que he decidido hacer no solo es para mí, es algo que afectará a ambos. El aire estaba cargado de energía a medida que él articulaba sus deseos. Era consciente de que su hija merecía ver un modelo de vida que no se limitara a cumplir obligaciones, sino que también abriera puertas a la pasión y la autoexpresión. Pero de pronto un silencio profundo se apoderó de la habitación. Sus miradas se encontraron, y vio en los ojos de Valentina una mezcla de miedo y expectativa. ¿Y si no funciona, papá? ¿Y si te fallamos a mí y a ti?, preguntó Valentina, resaltando la fragilidad de su situación. La pregunta simplemente lo atravesó. Era la misma que él se había hecho en secreto tantas veces. Sin embargo, esta vez estaba dispuesto a enfrentar esa incertidumbre. Valentina, eso es lo que hace a la vida emocionante. Si no intentamos, jamás sabremos si podemos lograrlo. Pero juntos estoy seguro de que podremos superar cualquier obstáculo. La conversación se tornó un pacto, una promesa de exploración y crecimiento compartido. Sin embargo, aún quedaba mucho por definir. Alejandro sabía que lo que habían decidido no era mera charla, requeriría planificación, sacrificio y, lo más complicado, enfrentar sus propios temores. Las palabras de su mentora aún resonaban en su mente. Busca tus sombras y permite que salgan a la luz. Y justo cuando Alejandro estaba a punto de calmarse, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Esta vez de parte de un antiguo socio de negocios, invitándolo a una reunión para discutir un proyecto innovador. La tensión y la posibilidad de lo que eso podría significar avivaron su espíritu. Era el momento perfecto para el desafío. Con el corazón latiendo fuerte, Alejandro decidió que no solo iba a escuchar el pasado llamando, sino que también reescribiría su futuro. Sin embargo, antes de actuar, debía preguntarse, ¿era este simplemente un nuevo desvío, o la oportunidad que había estado esperando para dar el gran salto? Con esa inquietante pregunta resonando en su interior, Alejandro se preparó para dar el siguiente paso, sin saber que lo que fuera a escuchar en la reunión podría cambiar el rumbo de todo lo que había empezado a construir. El eco del mensaje de su antiguo socio resonaba en la mente de Alejandro mientras se preparaba para la reunión. La adrenalina comenzaba a fluir, empujándolo a salir del capullo que había sido su vida en los últimos años. Las posibilidades inundaban su mente. ¿Qué significaba realmente esta oferta? Era un regreso a un mundo que había cerrado, una oportunidad disfrazada de incertidumbre que, si era bien utilizada, podría catapultarlo hacia una nueva dirección. En su trayecto hacia la oficina, Alejandro sintió que cada bache en el camino era un recordatorio de su viaje emocional. Había momentos en los que le parecía que la obligación pesaba más que la esperanza. Sin embargo, como si la vida misma conspirara a su favor, cada semáforo en rojo le regalaba un instante para reflexionar sobre sus elecciones. Al llegar a la reunión, el ambiente olía a café y toneladas de expectativas. 12 años habían pasado desde que había dejado ese mundo dinámico, y en su pecho había una mezcla de nostalgia y determinación. Se encontró con su antiguo socio, un hombre que siempre había admirado por su audaz capacidad de riesgo. Era el mismo, pero Alejandro sentía que su perspectiva había cambiado. Alejandro. Qué gusto verte. Nuestro sector ha evolucionado, y tú también, por lo que veo. El tono de valorización que expresaba su socio le dio un nuevo empujón. En su interior, Alejandro se sintió aliviado, aún tenía algo que ofrecer. Mientras el socio explicaba el nuevo enfoque de su compañía, Alejandro sintió como su mente se abría. La propuesta era ambiciosa, se trataba de un proyecto innovador que involucraba nuevas tecnologías de conexión digital y sostenibilidad. Perfecto para su experiencia previa y perfecto para comenzar a reintegrar sus sueños con una realidad palpable. Pero al mismo tiempo, la voz de Valentina retumbaba en su mente, ¿y si no funciona? La ansiedad amenazaba con anidar en su pecho, pero logró enmarcar esa inquietud como lo que era, un desafío por enfrentar y no un obstáculo que lo detuviera.
Sin embargo, no podía ignorar que el resultado de esta colaboración podría influir en el bienestar de Valentina. La reunión se desarrolló como una danza. Alejandro comenzó a aportar ideas y al mismo tiempo conectaba con su socio de una manera que había olvidado. Cada palabra que cruzaba sus labios era una aclaración más de su clara aspiración y deseos. Descubrió habilidades de liderazgo dentro de sí mismo que había creído enterradas, y al hacerlo, empezó a sentir que estaba comenzando a establecer un equilibrio entre sus sueños y su vida familiar. En un momento y sin darse cuenta, Alejandro se encontró describiendo su visión del proyecto, tanto en términos profesionales como personales. La pasión que lo había llevado a elegir esta carrera, la conexión con su hija al mostrarle que perseguir un sueño no era una traición a sus responsabilidades, sino una ampliación de ellas. Cuando la reunión finalizó y acordaron comenzar pronto, un nuevo aire de esperanza llenó a Alejandro. Había rescatado una parte de sí mismo que había creído perdida, y esa parte estaba dispuesta a unirse con la realidad que había construido junto a Valentina. Sin embargo, en el camino de regreso, una sensación de inquietud lo asaltó. ¿Estaba listo para dar el siguiente paso y compartir esta nueva perspectiva con Valentina? La idea de abrirse ante ella una vez más le provocaba un torbellino de emociones. Necesitaba esa aprobación genuina antes de avanzar, pero también quería ser sincero, sin arrastrarla a sus propios temores. Mientras se acercaba a casa, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Valentina. «Papá, ¿podemos hablar esta noche? Hay algo importante que quiero contarte». La tensión se acumuló en su pecho. Una parte de él se sintió emocionado, pero otra estaba abrumada por la incertidumbre de lo que podría significar. Sin embargo, no podía permitir que el miedo lo paralizara nuevamente. Con esa intriga palpitante, Alejandro se preparó para enfrentar otra revelación en su viaje hacia la reinvención. Aún quedaba mucho que descubrir, tanto sobre lo que significaba ser un buen padre como sobre lo que verdaderamente representaba el amor. Pero en el fondo una certeza resonaba: esta vez, estaba decidido a no dejar que sus temores dictaran su camino. Al llegar a casa, Alejandro se detuvo un momento frente a la puerta, sintiendo como el peso de la expectativa se asentaba sobre sus hombros. El sonido del radio y el suave murmullo del televisor que llegaban desde el interior lo empujaron a cruzar el umbral y enfrentar la conversación que no solo definía su futuro profesional, sino también el emocional. El olor a comida cocinada con esmero le trajo una sensación de calidez, un contraste directo con la inquietud que lo consumía. Valentina estaba en la cocina, organizando la cena con una precisión admirable. Se veía concentrada, pero al notar su presencia, levantó la vista y sonrió, aunque Alejandro pudo ver que había un trasfondo de preocupación en sus ojos. Ese detalle no pasó desapercibido para él. La comunicación no verbal siempre había sido su fuerte, pero había estado ausente en los últimos años. «Hola, papá. ¿Cómo te fue en la reunión?». Preguntas y más preguntas se acumulaban en su mente, una mezcla de curiosidad e interés genuino. Alejandro tomó un respiro profundo, el sabor de la propuesta aún fresco en su lengua. «Fue revelador», respondió, sintiendo que cada palabra cargaba un peso. «Tengo mucho que contarte». Se sentaron a la mesa, y Alejandro se dio cuenta de que era el momento propicio. Con cada bocado, buscaba las palabras adecuadas que pudieran justificar el cambio que se gestaba en su vida. Pero a medida que la conversación avanzaba, el pesimismo de lo que podría suponer su regreso a la industria se interponía. La mirada de Valentina, casi aguijoneando su conciencia, lo hacía cuestionarse: ¿estaba preparado para lo que eso significaba? «Papá, hay algo que quiero decirte», dijo Valentina con un tono que hurgaba en su ansiedad. La sutileza de su voz estaba cargada de un mensaje no verbal, y Alejandro sintió que el aire se volvía más denso. ¿Sería esta la revelación esperada que cambiaría el curso de su relación? Observó su rostro y notó que era un espejo reflejando su propia incertidumbre. «He estado pensando en mi futuro y siento que necesito decidir a dónde ir», continuó. En ese momento un estallido de vulnerabilidad creció entre ellos, como si ambas vidas necesitaban un cambio y cada uno estaba a punto de desenterrar lo que había estado dormido. Alejandro sintió que sus propios temores eran pura proyección, pero lo que más le preocupaba era cómo sus decisiones afectarían a Valentina. Se armó de valor y por primera vez, decidió embarcarse en un nuevo enfoque. «Lo que yo viva también nos afecta a los dos. Estoy pensando en volver al trabajo en el proyecto que mencioné, y este podría ser el primer paso en un nuevo camino para ambos.
Estoy emocionado, pero también inquieto. ¿Crees que podrías entender? Ella le miró intensamente como si buscara antecedentes en su declaración, y luego, su respuesta cambió completamente la dinámica. Si tú te atreves, yo también. Pero ¿cómo haces para no tener miedo? Las palabras de Valentina resonaron, y como si se activara un interruptor interno, Alejandro comprendió que había una lección oculta en su diálogo compartido. El miedo siempre sería palpable, pero también había oportunidades en cada elección. Sin más preámbulos, decidió abrir su propio corazón. He tenido miedo de decepcionarte. Pero he aprendido que intentar no significa siempre tener éxito. A veces es simplemente intentarlo. Mientras el aire en la habitación vibraba con nuevas preguntas, la conexión entre padre e hija se intensificaba, dándole un significado renovado a la relación que ambos deseaban reconstruir. Alejandro sonrió sintiendo que finalmente había dado un paso crucial en su camino hacia la reinvención. Pero justo cuando la atmósfera se llenó de posibilidades, el teléfono de Valentina sonó, y su rostro se puso pálido al leer el mensaje. Lo que mostró en su pantalla sacudió a Alejandro hasta lo más profundo. Papá, han aceptado mi solicitud de beca, pero hay un tema de logística que tenemos que decidir juntos. La tensión retornó y en ese instante comprendió que independientemente de su propia búsqueda, la vida nunca sería unilateral. Un nuevo dilema surgía ante él, esta vez no solo sobre su futuro, sino sobre la dirección de Valentina. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para asegurar que su hija también tuviera el apoyo que requería? Y más importante aún, ¿cuál sería el impacto de una decisión que podría abrir un nuevo capítulo o sellar un destino? La luz tenue de la cocina iluminaba la mesa donde Alejandro y Valentina seguían sentados, atrapados en una tensión que parecía palpable. La emoción del momento había sido interrumpida por el aviso de un cambio importante en la vida de su hija, y Alejandro ahora se encontraba navegando entre su propio deseo de avanzar y la responsabilidad que sentía hacia ella. ¿Qué tipo de logística?, preguntó Alejandro, el nudo en su estómago afianzándose. Quería profundizar en los detalles, pero temía que cualquier palabra que dijera ahora podría romper la frágil conexión que habían comenzado a restablecer. Es solo que hay una orientación que debo asistir. Me piden que esté en la universidad antes de que inicien las clases, y necesito organizar cómo llegar, explicó Valentina, intentando mantener la calma, aunque su voz traicionaba la inquietud. Alejandro se dio cuenta de que este era el primer paso hacia su independencia, un camino que probablemente lo separaría de ella más rápido de lo que siquiera había considerado. Mientras las palabras de su hija resonaban en su mente, Alejandro sintió un giro emocional. ¿Cómo fortificar su propia transformación personal si Valentina estaba en la cúspide de un nuevo comienzo? Este dilema lo penetró profundamente, instándolo a reflexionar sobre sus propias decisiones y los proyectos que había dejado a un lado. Podía sentir en su pecho un vacío que antes había estado camuflado por la rutina. No puedo dejar que esto me afecte, tengo que apoyarla, se dijo a sí mismo. Sin embargo, la voz interna que siempre había cuestionado sus elecciones comenzó a aflorar. ¿Acaso estaba listo para actuar en función de su propio avance cuando su hija necesitaba de él? La idea de ser un padre que enfrenta sus propios temores mientras apoya a Valentina lo asustaba. ¿Puedo ayudarte con eso? Tal vez podamos ver juntos las opciones de alojamiento. Puede que encuentre una manera de organizarme yo también, sugirió, intentando ofrecer no solo apoyo, sino también una sensación de control en la situación. La mirada de Valentina se suavizó, como si el hecho de compartir sus miedos y necesidades les otorgara un nuevo nivel de entendimiento. Me encantaría que me acompañaras a visitar la universidad. Te agradecería mucho, papá. Pero también te sentirás bien con esto, ¿verdad? La vulnerabilidad que ahora exhibía era la misma que Alejandro había experimentado anteriormente, y de alguna manera, sintió que su propia fuerza se replicaba en su hija. Claro que sí. Podemos hacerlo juntos, dijo Alejandro, intentando no mostrar el tumulto interno que estaba sintiendo. Al mismo tiempo quería ser un modelo a seguir, alguien que no solo hablara de crecimiento, sino que lo viviera de manera tangible. Era el momento de tomar ese impulso. Mientras Valentina sonreía, Alejandro recordó su propia búsqueda de ese camino en la industria, la presión de los años anteriores todavía pesaba sobre él. Existen retos en su regreso, decisiones que tomar, pero ahora había una posibilidad de reconectar no solo con su hija, también con su pasión olvidada. Sin embargo, su mente no se detenía. La sensación de incertidumbre era terrorífica,
pero la idea de que el viaje de Valentina propiciara su propio crecimiento era también liberadora. Si ella lo hace, yo también puedo, se repetía, tratando de cimentar esa afirmación en su conciencia. Valentina de repente dejó de sonreír. ¿Y si no funciona, papá? ¿Cómo seguimos adelante si no logro lo que espero? Las palabras de su hija lo golpearon, revelando su inseguridad oculta en medio de una exteriorización audaz. Hay una cosa que he aprendido en todos estos años: el fracaso no es el fin, sino una lección, contestó, intentando encontrar la respuesta correcta. Reflexionó por un momento. A veces la dirección correcta no es la que creíamos, sino la que elige nuestro corazón. Mientras tanto, la inquietud que emanaba de ellos se hizo evidente en el ambiente. Fue entonces que el teléfono de Alejandro sonó, interrumpiendo nuevamente el momento. ¿Qué tanto valoraban? Al mirar la pantalla, un nombre lo sorprendió: Javier, un antiguo colega de la industria que había estado fuera de contacto durante años. Alejandro sintió que la estabilidad que había comenzado a construirse tambaleaba. La necesidad de volver al juego podría ser más inmediata de lo que pensaba. Antes de responder, un pensamiento lo atravesó. ¿Sería esta llamada la oportunidad que tanto había buscado, o tendría que priorizar el sueño de Valentina por encima de su propio remonte personal? En ese instante las decisiones se volvieron aún más complejas, y Alejandro comprendió que el próximo paso no solo afectaría su vida, sino una red más amplia de la que dependía Valentina. ¿Contestarás?, preguntó Valentina, observando su expresión. Alejandro tomó aire, sintiendo que la decisión de abrir esa puerta podría cambiarlo todo. Sería un desafío audaz, un nuevo dilema que enfrentaría. Estaba preparado para dar ese paso. Alejandro tomó un profundo respiro y, con una sensación de determinación renovada, respondió a la llamada. Hola, Javier, tanto tiempo, dijo, intentando mantener la calma. Mientras escuchaba la voz familiar del otro lado, sintió que la conexión con su pasado lo arrastraba nuevamente a un mundo que había dejado atrás. Javier hablaba sobre un nuevo proyecto que podía representar un cambio significativo, pero en el fondo, Alejandro sabía que esta decisión no era solo profesional. Era el momento de enfrentar lo que había dejado de lado. Me gustaría explorar la propuesta, pero hay algo que debo considerar, comenzó Alejandro, consciente de que cada palabra que decía podía darle forma a un futuro incierto, tanto para él como para Valentina. Mientras hablaba, sentía que sus prioridades estaban en juego, y que se encontraba en una encrucijada. Durante la conversación, su mente rondaba ideas de equilibrio y compromiso. Javier, ¿podrías darme un tiempo para pensarlo?, dijo finalmente. El espacio era necesario para reflexionar en lo que realmente quería. Y en ese momento decidió que era esencial buscar la manera de combinar su regreso al trabajo con el apoyo a su hija. Prometería ser la figura que había anhelado ser, un padre presente en el camino de Valentina mientras nuevamente exploraba sus propios sueños. Al colgar, la energía en su pecho se sintió diferente. Ya no era una cuestión de renunciar a una parte de su vida o continuar como si nada hubiera cambiado. Era un paso consciente hacia un nuevo equilibrio, uno que necesitaba ajustar cada día. Miró a Valentina, que todavía tenía la inquietud en sus ojos, y sintió que había un hilo de esperanza conectándolos. Papá, interrumpió Valentina, como si sintiera la batalla interna que Alejandro estaba enfrentando. ¿Está bien si hablamos de lo que sentiste cuando te llamaron? Su voz era suave, pero transmitía la seriedad del momento. Sí, por supuesto, respondió, eludiendo la tentación de ocultar sus preocupaciones. Era el momento de abrirse a ella más que nunca. Le explicó la complejidad de la oferta, y cómo deseaba que ambos pudieran encontrar un camino en el que cada uno pudiera avanzar. Quiero ser la persona que siempre debí ser para ti y para mí. Necesito tu apoyo también, agregó con sinceridad, la vulnerabilidad fluyendo entre ellos como un río que había estado represado por años. Valentina asintió y mientras sus miradas se encontraban, un silencio lleno de entendimiento se arremolinó a su alrededor. Papá, creo que estamos en el mismo barco. Ambos estamos buscando algo. Te prometo que estaré aquí para apoyarte, así como tú lo harás por mí. Esa simple promesa los unió más que nunca. Era una revelación que finalmente reflejaba la esencia del amor y la conexión entre ellos. No se trataba solo de roles, sino de un viaje compartido hacia la auténtica realización de sí mismos. Días después, mientras ayudaban a Valentina a preparar su mudanza a la universidad, Alejandro cada vez se sentía más en paz con las decisiones que habían tomado.
Empezó a transformar sus aspiraciones en un plan tangible. Se daba cuenta de que ser un buen padre no significaba renunciar a sus sueños, sino tejerlos juntos con las metas de Valentina. La semana de su viaje a la universidad fue intensa. Cada tarea que completaron juntos se convirtió en una celebración de su vínculo. Alejandro se esforzaba por estar presente, reconociendo que el apoyo emocional que ella necesitaba era tan vital como las decisiones racionales que debía tomar. Durante esos días Valentina no solo encontró fuerza en su padre, sino que su entusiasmo por el futuro alimentaba la ambición de Alejandro por el suyo. El día de la despedida en la universidad, Alejandro se sintió invadido por emociones contradictorias. Había tristeza ante la inminente separación, pero también una chispa de orgullo que iluminaba su corazón. Mientras Valentina se dirigía al campus, se detuvo y miró a su padre. «Gracias por estar aquí, papá. Prometo que no te decepcionaré», dijo, y esa afirmación resonó en su interior como un claro símbolo de crecimiento mutuo. «Valentina, tú jamás me decepcionarás. No importa dónde estés, siempre estaré aquí para apoyarte», respondió, arropándola con su voz. Era un momento perfecto en donde ambos sintieron que estaban dando un paso hacia un futuro en el que la ambición y el amor no eran antagonistas sino aliados. Con el corazón lleno de amor y determinación, Alejandro dejó a su hija en la universidad, sintiendo que había iniciado un nuevo capítulo para ambos. Mientras regresaba a casa, observó cómo cada decisión que había tomado lo había llevado a este preciso instante, había conquistado su propio miedo, había aprendido a escuchar, y sobre todo, había demostrado que el amor y las aspiraciones pueden florecer juntas. Finalmente Alejandro sintió que su viaje no había hecho más que comenzar, la conexión con su hija era su mayor logro, y estaba listo para ser el padre que siempre había deseado ser. Libres, llenos de sueños y de promesas, sabían que cualquier decisión futura sería una oportunidad compartida, y que cada paso dado hacia lo desconocido los fortalecería. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.